Pueden existir creyentes carnales que necesitan crecer en la vida cristiana, pero no existen creyentes endemoniados. Porque si está endemoniado, no es creyente todavía. Porque, óigame, cuando un hombre bajo las fuerzas del maligno y una mujer bajo las fuerzas del maligno confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, dice Jesús: mi Padre y yo hacemos morada, ¿dónde? En Él. Y cuando Jesucristo pone el pie en el corazón de un hombre y de una mujer, el diablo tiene que poner el pie en polvorosa. ¡Aleluya! No se puede quedar ahí. No puede habitar en el mismo lugar. Un hombre y una mujer no puede dar dos tipos de agua. Un hombre y una mujer creyente ha sido declarado miembro del cuerpo de Cristo. Y si es miembro del cuerpo de Cristo, óigame, un miembro del cuerpo de Cristo no puede estar endemoniado. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? No puede estar endemoniado. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que vuestro cuerpo es templo ¿de quién? El Espíritu Santo. Y si es templo del Espíritu Santo, no puede ser templo de demonios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, desde luego, que puede haber en la vida de un cristiano condiciones carnales, sí puede haberlas, que necesita ser confrontado con la disciplina cristiana, que necesita sujetarse a Dios, someterse a Dios, que necesita conocer lo que la Biblia enseña sobre ese particular. Veamos Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21, para que usted vea lo que es una persona que está sujeta todavía ¿qué? A condiciones carnales. A condiciones carnales. Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 21 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, es decir, no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Verso 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley, no están bajo la carne. Ahora, las obras de la naturaleza pecaminosa, es decir, las obras de la carne, se conocen bien. ¿Y cómo son? Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Oiga bien lo que dice la Escritura. Libertinaje, verso 20, vamos al 20 inmediatamente. Dice: idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Verso 21, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Fíjense que Pablo le está hablando a los creyentes de Gálatas. A ninguno de ellos le está diciendo endemoniado. Simplemente les está diciendo: están practicando obras de ¿qué? Obras de la carne. Y si practican obras de la carne, corren el riesgo de no heredar el reino de Dios. Por lo tanto, el desafío es: vivan en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Vivan en la conciencia de una disciplina cristiana que se parezca a Jesucristo. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en una conciencia de una disciplina cristiana que se parezca a la conducta de Cristo. Ahora bien, mire qué dato interesante. Si miramos el capítulo 4 de Efesios, verso 22. Efesios 4, en el verso 22 al 24. Mire qué dato interesante vamos a encontrar aquí ahora. Dice Pablo:
a los cristianos con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse ¿qué? El ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Verso 23. Y ser renovados en la actitud de su mente, que es precisamente la disciplina cristiana, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Los cristianos somos desafiados a una disciplina cristiana, y esa disciplina cristiana comienza en el campo donde Satanás ataca. Comienza en la mente. Cuando usted empieza a pensar que es cristiano, entonces como resultado de pensar que es cristiano, se hace cristiano. Porque un cristiano lo primero que piensa es: si soy cristiano, debo parecerme ¿a quién? A Cristo. No puedo parecerme a los artistas de Hollywood, es a Cristo. No puedo parecerme a la gente del mundo, es a Cristo. ¿Ve? Yo le aseguro, querido, yo le aseguro que próximamente, después de esa película que está pasando por ahí, yo le aseguro que va a aparecer un montón de gente débil emocionalmente, gente con desplazamiento emocional, que obviamente empezarán a andar por ahí diciendo: el diablo está dentro de mí, los demonios están dentro de mí. Y yo le aseguro que comenzarán ya dentro de unos meses a cometerse delitos, y lo fácil será la persona inmediatamente decir: el diablo se me metió por dentro. Bueno, pues allá los que no sirven a Dios con su príncipe de las tinieblas. Pero a mí lo que no me gustaría es que dentro de esta comunidad de fe y dentro de los cristianos que me escuchan por radio y bien por televisión, aparezca un cristiano que caiga en la trampa de la ignorancia para decir que tiene un demonio dentro, porque los creyentes jamás serán poseídos por demonios. Los creyentes son propiedad de Dios, cuyo trabajo el Espíritu Santo está realizando bien. ¿Y sabe cuál es? Conformarlos a la imagen de Jesucristo. Ahora, fíjese lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 8 al verso 12. Colosenses capítulo 2, verso 8 al verso 12. Mire lo que dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Permítame parafrasear eso. Cuídense de que ahora Hollywood no le venga a vender la idea de que el diablo está dentro de usted. Lo que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuídense. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y si usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué interpreta entonces ahí? Si toda la divinidad habita corporalmente en Cristo y usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿qué usted entiende? Que en usted también habita ¿qué? Toda la divinidad. Aleluya. Todo el poder y toda la gracia de Dios. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Verso 10. Note bien ahora. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa ¿qué? Esa plenitud. Verso 11. Dice: además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Verso 12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo,
en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es la afirmación cristiana! ¡Qué maravilla es la seguridad de salvación! ¡Qué maravilla es saber y poder declarar que le pertenezco a Jesucristo! ¡Qué maravilla es poder afirmar y declarar que toda mi vida es gobernada por Él! ¡Qué maravilla es ser confrontado con la Escritura y entender que sí, que como resultado de mi naturaleza humana hay cosas que tengo que abandonar, hay cosas que tengo que dejar, pero el Espíritu Santo me asiste para que día a día pueda abandonarla, de tal manera que yo exprese: estoy juntamente crucificado con Cristo y no vivo ya yo, sino que ahora Jesucristo vive en mí. ¡Qué maravilla que usted pueda decir en esta mañana! Y usted lo va a decir hoy, y lo va a decir mañana, y lo va a decir hasta que se muera. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y en mí no habita, óigame, ni una malicita. En mí no habita ni un pichoncito, ni una reinita habita en mí. Yo pertenezco al Dios del cielo. Perdóneme la expresión, pero si tengo alguna poca vergüenza es asunto de la carne. Tengo que arreglarla en el espíritu, pero no es asunto de un demonio. Si tengo todavía algunas cosas, las voy a arreglar en el espíritu. Me voy a someter a Dios, me voy a doblegar al propósito divino, me voy a autodisciplinar en la vida cristiana. Ahora, ¿por qué es importante esto, querido? Mire, el apóstol San Pablo intervino con comunidades de fe y creyentes, con un sinnúmero de creyentes llenos de changuerías y de poca vergüenza, que le hicieron la vida imposible, que lo hicieron llorar, que lo llevaron a depresión, que lo llevaron a sufrimiento. Ahora, fíjense, Pablo con algunos estaba dolidos, con otros estaba enfogonado. Pero mire qué dato interesante. Cuando habló con ellos, les llamó mis hermanos. Y cuando le escribió cartas, ¿sabe cómo se la escribió? A los santos. Si hubiera sido yo, no le pongo los santos. Pero Pablo les dijo a los santos que están en Corinto. Los bendiga el Señor a esos santos. ¿Ah? A los santos que están en Gálatas. Note bien, les llamó colaboradores, les llamó miembros del cuerpo de Cristo. Cuando habló de la situación que tuvo con Pedro, dijo: lo confronté cara a cara, pero era que en ningún caso dijo: están endemoniados. A ninguno de ellos le puso etiqueta de endemoniado. Y algunos lo engañaron, y algunos lo ofendieron, y algunos lo ridiculizaron, y algunos de ellos lo vejaron moral y espiritualmente, y algunos de ellos le provocaron dolor con actitudes carnales, pecaminosas. Pero Pablo no se le ocurrió decir de ninguno de ellos que estaba endemoniado. ¿Ha leído usted la carta, el documento de Apocalipsis, la carta a las 7 iglesias? Mire, en las 7 iglesias hay unas que tienen A, ¿verdad? Vamos a darle nota. Hay algunas que tienen A, hay otras que tienen B, hay otras que tienen C, hay otras que tienen D, y hay unas que tienen Z, porque la F les queda todavía grande, ¿verdad? Son 7 iglesias cuyas conductas carnales son manifestadas en ellas. ¿Sabe qué me maravilla? Que cuando el Cristo resucitado habla de las 7, dice que las tiene a las 7 agarradas ¿de qué? En su mano. Y dice que cuando camina alrededor de ellas,
camina alrededor de todas. Pero ¿cómo es posible que el resucitado camine alrededor de la Odisea? Sí es posible. ¿Sabe por qué? Porque para el resucitado, esas comunidades de fe probablemente tenían que manejar problemas carnales, pero ninguna de ellas estaba endemoniada. Algunas las llamó tibia. ¿Y sabe qué le dijo a esa tibia? Te voy a vomitar de mi boca. Pero note bien lo que está diciendo. Si la va a vomitar, quiere decir que todavía la tenía ¿dónde? Dentro. Le está haciendo una advertencia para que cambie de estilo de vida. Porque usted jamás estará endemoniado, porque pertenece al Señor. Pero si sigue con conductas carnales, la Escritura dice que no heredará el reino de Dios. Porque usted está desafiado a parecerse a Jesucristo. Si eres cristiano, que se te note. Que tu mujer vea que eres cristiano. Que tus hijos vean que eres cristiano. Que tu familia vea que eres cristiano. Que tu comunidad vea que eres cristiano. Porque si no te pareces a Jesucristo, no puede ser de él. Pero eso de que estás poseído por un demonio, mentira. No es verdad. No es verdad. Ahora, voy a leer dos versos finales. Dos versos finales. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Y de ese capítulo 1 de Colosenses, yo quiero leer con ustedes el versículo 11. Colosenses, capítulo 1, versículo 11 al versículo 14. Y mira lo que dice la Escritura. Y ser fortalecidos. Es más, vámonos al 10 primero. Vámonos al 10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró, oiga bien, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Lo entendió bien? Pablo está diciendo aquí que cuando tú no conocías a Cristo, desde luego, estaba bajo el poder del maligno. Pero una vez Cristo vino a ti, Él te agarró, te hizo su propiedad, te libró del poder del maligno. Y lo único que te invita es a esa conciencia de que como cristiano te dediques a producir buenas obras. Obras del Espíritu. Obras de cristiano. Obras de cristiana. Ahora, el último pasaje bíblico que quiero considerar. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 18. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 18. Y mira lo que dice la Escritura aquí. Sabemos que el que ha nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido? Amén. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está ¿en qué? En pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Entonces, ¿por qué alguna gente se empeña en diagnosticar demonios en cristianos? Porque desconocen la Escritura. Si conocieran la Escritura, no estarían en esos disparates.
¿Por qué hay cristianos que todavía se empeñan en decirle a cristianos que están bajo la primera, segunda, tercera y cuarta maldición generacional? Porque no conocen la Escritura. Si conocieran la Escritura, no estuvieran en esos disparates. ¿Por qué hay cristianos que todavía se empeñan en llevar a gente a unos retiros especiales y particulares, para allá en esos retiros entonces decirle y preguntarle, háblame de tu papá, y háblame de tu abuelo, y háblame de tu tatarabuelo, y háblame de tu bisabuelo, y háblame de tu no, sígueme hablando de la gente de tu pasado, para buscar entonces la forma y manera de vincularte con un demonio del pasado? ¿Por qué lo hacen? Porque desconocen la Escritura, desconocen el poder de Dios, desconocen lo que la Biblia enseña. No podemos hablar mal de ellos en el sentido de su buen propósito, de su buena intención, de su buena meta, de su buen objetivo, pero sí podemos decirle: vosotros erráis ignorando las Escrituras. Porque desde el momento que tú le diste tu corazón a Jesucristo, tú podías tener una urbanización de demonios en ti, un condominio completo, pero desde el momento que viniste a Jesucristo y el Espíritu Santo metió el pie dentro de ti, el último demonio salió corriendo y no pudo cerrar la puerta. Tuvo que cerrar el mismo Señor y decir: esta es ahora propiedad del Dios del cielo, y la propiedad de Dios el maligno no la puede. Yo termino con esto. Fíjese que yo no he negado que hay fuerzas del mal. Y he dicho con perfecta claridad que el que más habló de los poderes del mal fue Jesús. Yo no voy a caer en la trampa de los extremos. Pero he dicho que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y las deshizo. Y de la forma como las deshizo es precisamente invitándote a venir a Jesús. Porque cuando vienes a Jesús, ya tú eres propiedad del Dios del cielo. Y en ti se deshizo toda obra del diablo. No permita. El día que tengas un dolor de cabeza y alguien quiere orar por ti, no diga que demonio de dolor. No, un momentito, no. Demonio no. El día que tengas alguna situación, no. Tal vez yo tengo alguna poca vergüenza, pero demonio no. Tal vez hay cosas de mí que yo tengo que arreglar con Dios, en la vida cristiana, en la disciplina, pero demonio no. Demonio no. Yo soy propiedad de Dios. Yo estoy creciendo como propiedad de Dios. Y yo me estoy desarrollando como propiedad de Dios. Y yo me estoy valorando como propiedad de Dios. Y si soy propiedad de Dios, al diablo se le ha prohibido terminantemente venir a la propiedad del Dios del cielo. Eso necesitamos aprenderlo como iglesia. Eso necesitamos desarrollarlo como cristianos. Hace muchos años atrás, un joven predicador se me acercó. Me invitó para que lo apoyara. Y yo con mucho gusto, claro que sí, que lo iba a apoyar. A mí me encanta apoyar a la gente que tiene aspiración ministerial. Le dije: ¿y en qué quieres que te apoye? Me dice: me gustaría verlo en la primera campaña que voy a dar. Yo le dije: pues voy a tu campaña. Claro que sí. Y aparecía su campaña. Llegué a la campaña de este joven evangelista. Y me acerqué hasta el frente para que él me viera, que él supiera que yo estaba allí, que me había invitado y yo estaba allí. Cuando empezó su ministración, desde luego en lugar de irse a la Escritura, se fue a copiar a unos cuantos que andan por ahí que ven demonios hasta en los chicles. Y entonces empezó a identificar demonios y a traer gente al altar para bregar con demonios. Y yo dije: ay, Señor, a ti no te llamaron para esto. Un evangelista no es llamado para hablar con demonios. Un evangelista es llamado para predicar a Jesucristo. Amén. Claro, se le complicó la cosa porque empezó a llegar tanta gente que empezó a acercarse.
fue más o menos en el tiempo del exorcista, ¿ves? Entonces empezó a llegar un montón de gente a acercarse. Y entre ellos una muchachita, 16, 17, 18 años era lo más que podía tener. Pero esa era la más fuerte. Esa era la que habían 4 o 5 hombres aguantándola. Esa era la que se contorsionaba y movía y brincaba y saltaba. Y se me acercó alguien y me dijo, esa joven es de nuestra iglesia, mira para allá cómo está de endemoniada.